Un cordial saludo para todos nuestros amigos. Bienvenidos a su canal. Don Rodrigo, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bueno, emocionado en primer lugar por compartir con ustedes el trabajo que se ha venido realizando en cuanto al aspecto cultural, y para mí es un beneplácito estar con ustedes, asimilar también los conocimientos de ustedes y sumarnos en una sola fuerza para que el Ecuador sea uno solo. Y bueno, y me coloco como nuestras raíces, aunque como escuchan, soy colombiana, pero definitivamente vine a este planeta seguramente cuando Pangea existía, porque para mí realmente no hay un límite, ¿no? Entre las diferentes países, límites territoriales o algo por el estilo. Realmente yo siento que todos somos hijos de un mismo hogar y que no existe esta diferenciación. Entonces me atrevo a incluirme en este paseo conjunto. Quiero iniciar, don Rodrigo, con una canción que encontré buscando un poco acerca de Calvas, de Cariamanga, y encontré, creo que es un pasillo que quiero compartirlo con ustedes, también don Rodrigo, como manera de introducción, que me pareció fascinante. Por favor, escuchémoslo. Te imagines lo que yo voy a cantar. Verás que es muy bonito conocer una ciudad. Tiene un obelisco dirigido hacia el sol y también el altar donde el Inca se bañó. Tiene un obelisco dirigido hacia el sol y también el altar donde el Inca se bañó. Su paisaje de maíz, de trabajo y de valor, con la belleza sin par de las chicas del lugar. Verás que soy de Calvas y que Cariamanga espera a todo el que quiera visitar a mi ciudad. Te invito a Cariamanga a saborear la frescura, fragancia que se escapa del encanto en mi ciudad. Te invito a Cariamanga a saborear. Muchísimas gracias por permitirme. Me llegó al corazón esta melodía, don Rodrigo. ¿Es conocida para usted esta melodía? Sí, justamente la escribió un gran amigo que tuve la oportunidad de estar acá, como tú bien lo decías, eres colombiana, pero te sientes enraizada acá. Igual mi amigo, Julio Becerra, el ingeniero, es el creador de esta música, de esta canción, él la interpretó, y él no es de Cariamanga, ¿no? Él es de Loja, pero él se identificó con nuestra tierra y sobre todo hacerle el homenaje a este obelisco, ¿no? Que está dirigido al sol y que justamente está el baño del Inca. Qué especial, realmente muy especial. Muchas gracias por estas palabras que nos ponen en contexto del lugar en el cual nos vamos a enmarcar para esta entrevista. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación, don Rodrigo, de una investigación que hice ayudándome un poco con la información que hay en las redes, con lo que he podido ver en sus perfiles de sus redes sociales y bueno, con un poquito de ayuda de la inteligencia artificial. Me corrige, por favor, cuando termine la presentación si algo de lo que se dijo no es correcto. Bueno, esta es una presentación de nuestro entrevistado, una persona sumamente dinámica en las redes, razón por la cual pudimos socavar esta información. Rodrigo Hidalgo es un destacado investigador, explorador y promotor cultural y ambiental de Cariamanga, en la provincia de Loja, Ecuador. Con una profunda pasión por su territorio, Rodrigo ha dedicado gran parte de su vida al estudio y difusión del Cerro Ahuaca, imponente formación geológica ubicada en la frontera entre Ecuador y Perú.
considerado un volcán extinguido o extinto que en el pasado extendió sus lavas en varias direcciones. El Cerro Ahuaca representa para él mucho más que una montaña. Es un centinela del tiempo, un patrimonio natural y espiritual de la región. A lo largo de los años, Rodrigo ha recorrido incansablemente senderos, documentando su composición rocosa, su historia geológica y su importancia ecológica. Participó en investigaciones científicas, como el registro de la vizcacha de montaña, Lagidium peruanum, en el cerro, contribuyendo así al conocimiento de la biodiversidad andina en el norte de los Andes. Además, ha sido un activo defensor de la Reserva Ecológica del Cerro Ahuaca, expresando públicamente su preocupación por las amenazas con la minería ilegal y otras actividades que ponen en riesgo este valioso ecosistema. Como promotor de turismo local y patrimonio, Rodrigo organiza caminatas, ascensiones y eventos culturales en el Ahuaca. A través de sus videos, fotografías y publicaciones en redes sociales, invita a locales y a visitantes a descubrir la belleza de sus paisajes, sus formaciones rocosas y las impresionantes vistas panorámicas desde su cima, donde destaca la emblemática cruz. Su trabajo combina el rigor del estudio científico con un profundo amor por la tierra y la cultura de Calvas. Rodrigo Hidalgo es sin duda uno de los mayores conocedores y guardianes del Cerro Ahuaca, un referente comprometido con la conservación, la educación ambiental y el desarrollo turístico sostenible de su región. Don Rodrigo, ¿qué tal me fue con la investigación? Coménteme. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer a ustedes por esta oportunidad que me dan para poder compartir lo que a través de mi vida he logrado acumular, que son conocimientos y que deben ser impartidos para que la gente pueda conocer nuestra historia. Como en todo lugar, ¿no? Es lamentable de que en el país haya el regionalismo y poco se haya hecho un estudio a profundidad de la prehistoria e historia de este sector sur del Ecuador. Es lamentable decirlo, pero yo la mayoría de la información que he logrado tener para construir la historia que no había de este sector, he tenido que viajar yo a muchos lugares de Perú para poder recopilar esta información y sumarme a ustedes, ¿no? A poner un granito de arena para hacer este engranaje histórico que nos dé una identidad y que nos fortalezca como entes que hacemos nosotros este territorio. Yo quería dejar constancia del agradecimiento por haberse molestado investigando sobre mi persona. Bueno, yo soy una persona muy humilde en ese sentido, no me gusta trasciendan esas cosas, pero gracias porque lo único que nos une y que nos inspira es tratar de ser entes útiles y trascender con lo que podemos aportar como ciudadanos. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Don Rodrigo, coméntenos un poquito, ¿cuánto tiempo de su vida ha dedicado a este estudio para tener los frutos que tiene, que realmente son admirables? Usted es oriundo de Cariamanga. Cuéntenos un poquito de usted, de su historia, por favor. Sí, amiga Angélica, lo que pasa es que en la época académica de la secundaria, nuestros maestros hablaban de los incas de Atahualpa, de Huáscar y de todas esas cosas que para nosotros era más bien una fantasía, porque como uno no tenía acceso a conocer en el sitio eso, entonces se quedaba más bien como un cuento y siempre eso flotaba en mi mente. Hasta que tuve la oportunidad de leer un libro de Anna Hockenbach, una alemana, que ella tuvo la oportunidad de escribir un libro, La Red Vial Incaica de la región sur del Ecuador, acompañada de dos lojanos. Y cuando yo leía eso, realmente para mí fue muy novedoso,
Tanto fue así que me inspiró conocer los caminos incas de los que hablaba Ana Joaquima. Ella hablaba de los caminos incas que habían cruzado por Cariamanga, pero digo, yo no los he visto, ¿no? Yo no los conozco. ¿Qué debo hacer? No me toca más que recorrerlos, caminar. En mi casa me decían que era una locura, mis amigos de igual manera. Entonces yo cogí mi mochila desde Cariamanga y me fui recorriendo el camino que describía Ana Hockenman, que a ella le habían contado, por cierto, ella no lo había recorrido, y emprendí yo una caminata desde la ciudad de Cariamanga. Entonces yo me fui, ¿no? En primera instancia me fui solo, me daba un tanto de temor como no conocía, pero digo, no, aquí está la descripción. Y he llegado yo a un sitio arqueológico que es muy desconocido en la provincia de Ayabaca, en la sierra, que es en la parte de Aipate. Ahí hay una estructura arqueológica en donde ahí se concentraba la gente para analizar muchos problemas, para ver los avances, para tratar eso. Y de ahí llegué a Ayabaca y comencé a preguntar por personas que conocían sobre esto. Pues ahí me hice amigo de Mario Tabra, Alfredo Flores, que son quienes me acompañaron de regreso para llegar nuevamente a Cayamanga. Yo sinceramente me emocioné. Yo digo, esto no puede quedar guardado para mí. Esto debe trascender. Y a mis amigos de Perú, de Ayabaca, los que menciono, les digo, hagamos una caminata para que la gente de Perú y de Ecuador, que eran pueblos hermanos antiguamente, porque no había esa línea que la hicieron con el fin de dividir los territorios que antes eran unidos, mejor que estén unidos, ¿no? Que estén unidos. Entonces hicimos esa caminata, participaron 300 personas. Yo lo había hecho en 2 días porque yo ya probé, pero nunca me di cuenta de que había gente que no estaba preparada para caminar. Entonces cuando hicimos la caminata, cuando llegamos a la mitad de la caminata del río Calvas, solo quedamos 100 de los 300. Y de los 100, cuando el otro día habría que caminar a las 4 de la mañana, solo habíamos quedado 5, porque el resto ya se habían ido en carro, habían llamado carro. Y nosotros como organizadores teníamos que terminar, y terminamos la caminata, pero en Cariamanga fue un encuentro entre hermanos ecuatorianos, hermanos peruanos. Siempre nos han enseñado a nosotros esas historias que dividen, que lastiman a nuestro pueblo. Nos enseñaron la historia de la guerra, que los hermanos de Perú son malos, que los de Ecuador son malos, que los de Perú han robado territorio, que los ecuatorianos. Y eso hizo que a la gente la separen. Pero empezamos a ver que con estas caminatas uníamos los pueblos. Nos sentíamos nosotros realizados que habíamos logrado un objetivo. A más de eso, vinieron grupos de danza, grupos de teatro, artesanías. Aquí fue un día de fiesta. Hubo danza, hubo música, hubo eso, y habíamos culminado una primera caminata en que nos reencontrábamos los hermanos que éramos los Guayacuntu, ¿no? Eso ya lo hemos de analizar. Entonces, esta experiencia a mí me motivó. Y de ahí hemos continuado 15 años. 15 años caminando, nos hemos ido a Cajamarca, pero caminando, ¿no? Desde Cajamarca hemos recorrido varios lugares arqueológicos allá, recorriéndolos a pie. Hemos ido nosotros hasta Cusco y hemos ido y hemos recorrido hasta Machu Picchu, pero como reitero, hemos caminado nosotros aproximadamente 12 días para ir por la ceja de la selva, ir conociendo las comunidades, ver la realidad, cómo viven, el manejo de su lenguaje, el manejo de su cosmovisión, el manejo de su alimentación. Hemos ido nosotros a Choquequirá, hemos recorrido Bolivia, pero eso nos ha dado una fortaleza y eso me inspiró para escribir un libro. Como hacíamos las caminatas, pero había mucha gente que no caminaba. Digo, tengo que hacer un libro en el que narre y describa todos los conocimientos basados, ahí va la diferencia, ¿no? Basados en evidencias arqueológicas, en evidencias de crónicas, en evidencias de la oralidad. Entonces, ese libro se construyó en base a la realidad. Es decir, el libro
hace un poco de diferencia con muchos textos de historia, sobre todo, que hablan, ¿no? De que fulano de tal dijo esto. El éxito del libro fue que se lo hizo y se lo construyó en base a evidencias arqueológicas, a evidencias de crónicas y evidencias de oralidad. Y sobre todo porque nosotros, yo digo nosotros porque como recorríamos con otros amigos ya todos estos lugares que había indicado, hemos palpado la realidad, hemos visto en qué situación están los sitios arqueológicos, cómo ha evolucionado y todo eso. Y hemos podido nosotros completar la historia del Ecuador, porque del sur del Ecuador, el historiador que un poquitico, creo que unas 8 líneas no habla más, es Pío Jaramillo Alvarado. En el resto de historias no asoma este lugar de los Calvas y esa relación que hubo entre los hermanos de lo que ahora es Perú con el Ecuador, que eso es formidable, yo creo que lo hablaremos y nos vamos a sentir con una identidad ahora distinta de la que nos enseñaron, ¿no? Porque siempre nos relacionaban que éramos incas y cosas así, porque a la final no teníamos la oportunidad de investigar, peormente de visitar esos lugares. Felicitaciones, don Rodrigo, porque usted está haciendo las cosas como se deben hacer, ¿no? Levantando historia desde propiamente la fuente de quien ha vivido la historia, de quien ha escuchado la historia, que es las mismas comunidades. Y en este aspecto le quería preguntar, ¿cómo recibe la parte binacional, ¿no? La parte peruana, ¿cómo recibe estas visitas, estos recorridos? Vi en su perfil realmente, o sea, una cantidad de evidencia de los recorridos que hace y pues me parece sensacional. ¿Qué tanta acogida tiene la parte peruana a este trabajo mancomunado con Ecuador? A este territorio en común, más bien, ¿no? Sí, nosotros somos muy agradecidos de ese inmenso cariño que hemos recibido de nuestros hermanos de Perú, hablando desde las mínimas comunidades hasta, como dicen las autoridades, ¿no? Lo primero que hemos recibido es el afecto del sector campesino. Allá hay una estructura organizativa que se llaman las rondas campesinas, que es una organización del sector campesino con el fin de generar cuidado en la localidad, de que no hayan robos, pero ellos han ido asumiendo compromisos culturales, de desarrollo, de progreso, de investigación, que con ellos nosotros, que era con quien queríamos hablar, ¿no? Y quienes me han permitido descubrir muchas cosas. Antiguamente, en algunos textos de historia de aquí, de mi sector, que hay monografías, se hablaba que la palabra calvas se derivaba de personas que no tenían pelo. La palabra calvas se derivaba del río Calvas. Mire usted que cuando yo recorría uno de estos caminos que habían sido utilizados para el narcotráfico, no sabíamos nosotros. Y cuando yo he ido caminando, lamentablemente una señora me pregunta, ¿usted viene a comprarnos droga? Me sorprendió porque yo no me esperaba eso, que ese había sido el camino. Imagínese, Angelita, yo haber caminado por ese lado. Entonces yo le digo, yo quiero conocer por aquí. Y la veo a la señora con un telar de cintura tejiendo. Y siempre soy curioso, le pregunto, señora, ¿cómo se llama ese madero que tiene ahí que usted le mete para empujar la trama? Señor, dice, ese se llama calvas. No, le digo, yo soy de Calvas. Yo quiero saber cómo se llama el palito. Señor, Calvas. Estoy viejita, pero sí escucho. Entonces yo comencé a relacionar la palabra calva, calgua, porque ese palito acá en el Ecuador le llamamos calgua. Así le llaman en las comunidades. Sí. Y relacionando el tejar con el palo de tejer, bueno, yo digo, alguna relación tiene que haber. Y tuve la oportunidad de leer a fondo un poco el libro de los comentarios reales de los incas, escrito por el cronista Garcilaso de la Vega. Habla él en la última parte el significado de muchas palabras quechuas. Y ahí dice, calgua
igual a Calvas, pueblo de Tejeda. Ya no era una inspiración o una imaginación, era un hecho, una evidencia que Garcilaso de la Vega transmitía ese conocimiento que a ellos les constó porque ellos vieron, ¿no? Lo que pasa es que como la transmisión de los términos lo hicieron gente española que no podían pronunciar muy bien, entonces cuando escribieron, lo escribían de diferentes maneras. Entonces, fíjese usted todo esto que uno va aprendiendo, ¿no? La gente tan buena que al paso era agua, un trozo de panela, ellos le llaman chancaca, el cariño con que nos recibieron en Ayabaca, eso nos inspiró a dar más fuerza y a sumar este colectivo binacional que hemos hecho, que se llama el Colectivo Binacional del Ecuador y del Perú, Guayacunto. Piura se enteró, o sea, la región, la ciudad de Piura, y nos invitó el gobierno regional para hacernos la entrega de un acuerdo de reconocimiento regional en el que reconocen que el colectivo binacional con su caminata binacional aporta al desarrollo socioeconómico porque con las ferias movimos nosotros a las comunidades. De igual manera, felicitaban por cuanto con la caminata estábamos integrando a quienes éramos antiguamente una sola nación, una sola confederación. Y también nos felicitaban porque estábamos nosotros fortaleciendo la identidad de las dos partes del norte del Perú y sur del Ecuador. Y ese reconocimiento lo hemos recibido en cada uno de los lugares, en Cajamarca, en Cusco, en Sechura, en Paita, hemos estado en la parte sur, en Puno, cosa que a nosotros nos ha motivado, en Bolivia de igual manera, en el Ecuador, en Saraguro, que hemos ido caminando y recorriendo a pie. Fantástico, qué historia más maravillosa. Don Rodrigo, ¿qué queda pegadito a Cariamanga? ¿Ayabaca o Piura? Cariamanga pertenece al Cantón Calvas. Correcto. Entonces, Cariamanga estamos Rodrigo, te están llamando, contesta por favor. Yo prefiero Rodrigo, la línea te están llamando, contesta por favor. Muy bien. El río Calvas, Rodrigo, te están llamando, contesta por favor. Cantón Calvas, o sea, el Cantón Rodrigo, Calvas está pegado te están llamando, contesta por favor. Allá se llama no cantón, Rodrigo, se llama provincia ya. te están llamando, contesta por favor. Con el río y Rodrigo, a los dos países, te están llamando. para tener una idea, ¿no? Ah, muy bien. Entonces sí iba yo bien ubicada porque gran parte de esta información, o sea, a mí la participación en la conducción de este programa me alucina porque, bueno, aparte de conocer un montón de cosas de todos ustedes, los entrevistados, es poder, o sea, y es justamente uno de los eslogans de Ecuador, ¿no? Del podcast, y es regresar al origen, ¿no? Entonces, cuando ya se va acercando la entrevista, los 2 días antes, martes y miércoles, después de que ya está construida toda la publicidad, me dedico a mandar invitaciones a los grupos que geográficamente estuvieran interesados por esta información que se va a transmitir, ¿no? Para el caso de hoy, entonces, bueno, Cariamanga, obviamente, ¿no es cierto? Cariamanga, unos pocos en Loja, pero más que todo Cariamanga, y bueno, investigando, pues sí, me salió Ayabaca. Entonces, en Ayabaca sí, bombardeé todos los grupos habidos y por haber de Ayabaca, ¿no? Con el objetivo de que también hermanos estuvieran conectados. Además, Ayabaca trae para mí un agradecimiento muy especial porque mi familia extendida, se podría decir así, o sea, son de Lima, pero tienen sus orígenes en Ayabaca, justamente, ¿no? Entonces, o sea, sí, me mueve mucho el corazón todo esto. Entonces, bueno, le agradezco en nombre de toda esta gran mancomunidad, ¿no? Que se comparte con estos hermanos vecinos, tanto en el norte como en el sur, que haya hecho tanta investigación y tanta cosa tan bella por reconstruir la historia y reconstruirla como debe ser. Entonces, si le parece, don Rodrigo, comenzamos con la presentación del
Ahora sí, ahora sí vamos a empezar con con la proyección del programa que se ha preparado. Entrevista con don Rodrigo Hidalgo. La entrevista, el título que se ha escogido ha sido Misterios del Cerro Ahuaca, Ahuaca con W y K, no con H, Apu Sagrado de los Guayacuntus, frontera Ecuador-Perú. ¿Podría, don Rodrigo, ponernos en contexto por qué los Guayacuntus? ¿A qué se debe? ¿Quiénes son? ¿No? Un poquito esta introducción. Gracias, estimada. Para hablar de quiénes son los Guayacuntus, haré una breve relación con lo que tenemos en el Ecuador actualmente. El Estado ecuatoriano, la República del Ecuador, se dividió en 4 regiones: la región amazónica, sierra, costa y la región insular. De igual manera se ha dividido al país dentro de estas regiones con provincias, ¿no? Provincias del norte, del centro y del sur, para más o menos tener una idea, ¿no? Antiguamente, nuestra gente, nuestros ancestros, quienes vivieron más o menos paralelamente a los incas, en aquellos tiempos eran pueblos nativos. Ellos eran independientes, vivían aislados, las casas una lejana de otra. Y esas casas lejanas unas de otro formaban una familia ellos. Y les denominaban el ayllus. Esa era una estructura social que había a nivel de todo el Ecuador. Pero especialmente si nos concentramos ya en el sur de lo que ahora es el Ecuador, a la altura del río Calvas, que es el río que une el Ecuador con Perú, y en donde limita el cantón Calvas, como lo hemos indicado hace un rato, aquella gente colaboraba con las mingas, que es la colaboración de una familia con otra. Si había una nueva familia que nacía, entonces le ayudaban a construir su casa gratuitamente, sin cobrar. Era una ayuda solidaria conocida como minga. Se trataba de abrir canales para regar, estaba la minga. Se trataba para cosechar, estaba la minga. Ellos se apoyaban los unos con los otros de manera recíproca. De ahí nace la reciprocidad de nuestros pueblos ancestrales, que en la actualidad pues se van esfumando estos valores. La gente fue creciendo especialmente en este sector sur, ¿no? En donde se caracteriza por tener una geografía como un papel arrugado, ¿no? Bastantes elevaciones, valles, etcétera. Pero de manera importante es que aquí en este lugar de Cariamanga hay una olla, hay un conjunto de montañas que hacen un círculo y queda en el centro un valle. Y al fondo nosotros, hacia el norte de este valle, nosotros tenemos el Cerro Ahuaca, que hace muchos años fue un volcán, y en donde la gente comenzó a agruparse y formaron ellos una provincia que le denominaron en aquel tiempo ya, porque así está en las diferentes crónicas. Ya Garcilaso de la Vega describe estas comunidades que se conformaron como provincias. Entonces la provincia de los Calvas no es otra cosa que el grupo de los ayllus que se estructuraron en este sector, en este territorio. Lo mismo hicieron tanto el río. Los hermanos también estaban separados y comenzaron a integrar sus familias hasta conformar la provincia de Ayabaca, que así se llama ahora, no, es Ayahuaca. Y más al sur está otra provincia ancestral que se llama Caldas, que igual manera resultó de la unión de sus ayllus. Entonces, todas estas provincias comenzaron a construir sus caminos para poderse comunicar entre ellos, para poder
intercambiar los productos a través del trueque, que es el intercambio. No usaban el dinero. Ellos, si una provincia tenía maíz, tenía arvejas, cambiaban con otra que tenía pescado, sal, etc. Esa unión a través de estas vías que ellos construyeron, dejemos en claro que los pueblos nativos tenían sus vías que unían una provincia con la otra. Dijeron no, porque si nosotros no somos familias, también hay un intercambio, hay una interacción familiar ya entre provincia y provincia, no solo entre audio y audio de cada provincia, sino que ya entre provincia y provincia. Y comenzó a haber un intercambio porque se considera que estas tres provincias tienen origen amazónico. Entonces, esa era un potencial para poderse unir, sus maneras de la cosmovisión, cómo pensaban, qué es lo que ellos adoraban en aquel tiempo, los cultivos que tenían, les unió, y sobre todo las necesidades de integrados para defenderse en caso de una amenaza externa. Y es así como se integran y forman ellos lo que corresponde a la unidad de las tres provincias llamada este territorio total como Guayacunto. Es así que podríamos describir entonces a Guayacunto como una confederación o una macro, que es grande, una macroetnia, o está estructurada de tres provincias ancestrales. La provincia de los Calhuas, o Calvas ahora, la provincia de los Ayavacas, Ayavacas que está en la mitad, y la mitad al sur sería la provincia de Cáceres, que está Huancabamba y algunos otros lugares. Entonces, los Guayacuntos no es otra cosa que esto, ¿no? Que una confederación de pueblos ancestrales uniendo tres provincias que García de la Vida describe, ¿no? En el libro de Crónica Real de los Incas las describe, un capítulo, él escribe, miren, un Inca escribe sobre estas tres provincias y las describe como tres grandes provincias pertinaces y belicosas, así las describe. Eran los Guayacuntos, pero hay algo que me hizo a mí estremecer y que me hizo sentirme orgulloso, porque cuando en ese tiempo el rey Inca le recomienda a su hijo Topa Inca Yupanqui que avance hacia el norte del Cusco para construir el Tahuantinsuyo y hacer y construir el Chinchansuyo, que es el norte del Tahuantinsuyo, comienza a caminar y a recorrer pues en la invasión Topa Inca Yupanqui, y justo llega ya a esta confederación de los Guayacuntos, y Topa Inca Yupanqui pues busca, ¿no?, de sus gentes, de sus soldados, y manda una comisión, si podemos decir ahora en la Antártida, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen nosotros cómo el rey Inca a su hijo Topa Inca Yupanqui le da orden para que él vaya, ¿no? Vaya haciendo la invasión de los pueblos y vaya fortaleciendo la administración. Topa Inca Yupanqui pues era danza, ¿no? Él recibiéndole la orden de su padre, él avance, estamos hablando nosotros más o menos de 1463 cuando salió Topa Inca Yupanqui. Estas fechas son pues aproximadas, pero se basan en las consultas que uno ha hecho. No podemos decir exactamente pues ese día es ahora, ¿no? No teníamos en ese tiempo para poder una computadora guardar un celular, sino que gracias a las crónicas se ha podido restablecer todo esto, ¿no? Y entonces llega hasta Huancabamba, que era parte de Cáceres, el territorio Guayacunto Sur, si podríamos decir. Llega allí, antes de entrar al territorio, manda a Topa Inca de Yupanqui un emisario para que hable con la comunidad de Cáceres. No sé si tenemos ahí una imagen que la hacemos. Ya, ahí tenemos nosotros. El fondo que está ahí es un templo de Ayapate que queda en la parte alta de Ayavaca,
Y ahí vemos nosotros, ¿no? A la izquierda el emisario y a la derecha, ahí está el curaca. El curaca que en ese tiempo nombraban un curaca para tiempos de guerra, un capitán y un curaca para que administre. Eventualmente ellos no tenían un señor. Esto no era de generación en generación familiar que se transmitía, no, se reunían ellos en este lugar, en Aipate, los calvas, los ayavacas y los calzas para decidir cosas. Entonces aquí estuvo esperando el cacique, y les voy a dar los nombres del material que he podido yo recopilar. Se llamó, se murió Apo Huacal. Apo Huacal. Él era originario de Caxas, es decir, él era originario de los Guayacuntos del sur. Ahí es donde llegaron, ahí nosotros ya podemos ver, esa es la reacción posterior de lo que le dijo. Llegó el emisario y le dijo a Apo, mire, señor Curaca, a nombre del representante del rey Inca, y queremos que ustedes se sumen voluntariamente al imperio Inca, a la administración Inca, y con eso vamos a evitar la guerra. Caso contrario, va a haber guerra. Entonces, lo que a mí me llamó de fortaleza y me da una identidad fuerte es que la respuesta fue tajante. Nosotros estamos preparados para la guerra. Preferimos morir antes que perder nuestra libertad. Ese es un legado histórico de nuestros antepasados, los guayacundos, que le supieron decir a las personas que vinieron a dar la noticia, ¿no? Entonces, miren ustedes que en 1471 fue la avalancha de la invasión para la parte de Huancabamba. Luego ellos avanzaron un poco más y para 1475 más o menos ya estuvieron ellos por Ayabaca. Se presume, de acuerdo a los cálculos que se hacen, que llegaron a cargos a la invasión en el año de 1485. Estas fechas son fruto del trabajo que se ha hecho, de la investigación, que no se lo haya en los textos, ¿no? Sino que hemos recurrido las bibliotecas de Cusco de Lima para poder dar esas cosas, ¿no? En función de eso. Entonces, hubo la guerra, hubo eso, y bueno, por la gran cantidad de soldados incas, lograron someter a todos los guayacutos bajo su imperio. Pero los incas fueron inteligentes, pues, porque la gente de acá es la que dio la mayor resistencia en todos los recorridos que hayan hecho los incas. Demoraron aquí para que puedan doblegar a las personas de aquí. Y eso hizo que los consigan a los curacas locales, a los curacas de Caxas, a los curacas de Ayabaca, a los curacas de Calvas, y sobre todo al curaca general, a Apo Huacal. A él lo convencen para no quitarle a él su poder que tenía como cacique, y más bien utilizar ese poder y mantenerlo a él, pero con la convicción de que él se haga fiel servidor de los incas. Y así fue, lo convencieron y ahí lo llevaron junto con 1000 personas aproximadamente, que eran guayacutos, hacia el norte. Ellos llegaron y avanzaron a Quito. A Quito avanzaron, y en ese sector de Quito se asentaron para que ellos ayuden a controlar a la gente indígena del sector de Quito, para poder fortalecer ellos ahí la administración inca. No fue fácil, pero lo fueron logrando poco a poco. Luego el curaca dejó ahí estableciendo a su hijo para que se haga cargo de esa población que la dejaron ahí, tomando en cuenta que las 1000 personas que llevaron también habían mujeres. Entonces, cuando el Apo, el curaca, decide volver de nuevo a Caxas y se queda su hijo allá, organizando, administrando, con una cierta cantidad de soldados incas que también estaban ahí en Guayacutos, como digo, y se quedaron las mujeres, porque ya habíamos hablado, yo anteriormente les había dicho, que en este sector
se ha caracterizado por haber bastantes artesanas que manejan el tejar de cintura y construían las prendas de vestir de los Guayacú. Viendo eso, los incas dejan a las mujeres allá para que construyan las prendas de vestir de las personas que estaban ahí y regresaron. Pues ya Topa Inca Yupanqui ya falleció, quedó Huayna Capac, y en ese caso ya murió también él y quedaron solamente Huáscar y Atahualpa. Correcto. ¿Qué hicieron? Se definieron los Guayacuntos. Los Guayacuntos del sur de Caxias se identificaban más con el sur, con el Cusco. Y los del norte, si hablamos de Calvas, se identificaban con Atahualpa. Se suma Quisquis, que era un soldado ya en Quito, ¿no? Conjuntamente con Atahualpa, y avanzan con el grupo de Guayacuntos que eran leales a Atahualpa, van avanzando y se suman Guayacuntos de Calvas. Cuando llegan a Caxias, Atahualpa destruye casi toda la población de Caxias, porque él se sentía traicionado por los Caxias del sur. Se dice que de los 10,000 que había, quedaron unos 3,000. O sea, y de ahí pues avanzaron, ¿no? Avanzaron hacia el sur y se produjo ya incluido, estaba fallecido ahí el curaca Ambo, porque él se regresó, ¿no? Entonces estaba entre la gente y murió porque él a la final también traicionó. Esta historia que no se sabe de lo que participaron, porque Ambo Huacal fue un estrecho colaborador de Huáscar, inclusive era su asesor, mire. Entonces los Guayacuntos estuvieron en ese tiempo en la construcción de lo que fue el Tahuantinsuyo, el Chinchansuyo, y después estuvieron presentes en la guerra de los dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, ¿no? Esas informaciones las hemos recopilado en base a escritos que hay en Uyumbichu, que hay en todos los sectores cercanos a Quito, en donde ellos se establecieron. Es lo que podría decir quiénes fueron en realidad los Guayacuntos, ¿no? Y lo que ocuparon ellos, los territorios, pues hemos hablado, ¿no? Que es en el sector del sur de la provincia de Loja, desde el río Catamayo, que actualmente se llama, hasta el río Calvas, estaban dispersos los Guayacuntos del norte, los Calvas o Calvas. Luego desde el río Calvas hacia el sur estaban los Ayavacas y más al sur estaban los Caxas. Eso es lo que, respondiendo a la pregunta que me hacías, estimada amiga Angélica, pues puedo indicarte.